¿Qué tal? Mi nombre es Nayeli Cecilia Rangel Linares, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México y en esta ocasión vamos a tratar un tema referente a los pacientes quemados, que es lesión térmica y nutrición. Comencemos con la definición de quemadura. Es una lesión producida por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Existen diferentes tipos de quemadura de acuerdo con el tipo de agente que lo produce, gravedad y profundidad. Algunos de los cuatro tipos, de quemaduras, así como un ejemplo del agente que los produce, son las quemaduras térmicas producidas por líquidos calientes, eléctricas, industrial, químicas, un ejemplo es por ácido, radiactivas, en las cuales se consideran también las quemaduras de sol. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Quemado grave, también se le conoce como gran quemado, presenta superficie corporal quemada mayor al 15% y el quemado leve presenta una superficie corporal quemada menor al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Epidérmica, primer grado, se compromete la epidermis. Dérmico superficial, segundo grado superficial, epidermis y dermis superficial. Dérmico profunda, segundo grado profundo, epidermis y dermis. Y por último, las quemaduras subdérmicas son las de tercer grado y se compromete el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Es un método utilizado para calcular la extensión cutánea quemada en una persona. Es necesario dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o bien por múltiplos de 9. A las extremidades inferiores se les asigna un 18%, a las superiores 9%, al tórax anterior y posterior un 18%, al abdomen 9%, región lumbar 9%, cabeza 9% y región genital 1%. Este método no es muy exacto en niños. Se pueden realizar algunas variaciones, sin embargo, en dichos casos se recomienda la escala de Landauer, en la cual se consulta una tabla específica donde se calcula la superficie corporal específica dependiendo de la edad y área afectada del paciente. En esta imagen mostramos la variación para niños de la regla de 9. Alteraciones fisiopatológicas. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Ocasionan el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, lo que favorece a la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Según un estudio realizado en 90 pacientes, el déficit energético estimado es de entre 654 y 943 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de entre 41 y 49 gramos por día. Estos datos revelaron que el 21% de los pacientes fallecieron dentro del periodo de seguimiento de 60 días después de la admisión en la unidad de cuidados intensivos, constatando en los pacientes fallecidos un mayor déficit energético de entre 742 y 1.251 kilocalorías por día y proteico entre 42 y 67 gramos diarios. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? El aumento de la tasa metabólica basal puede ser de hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En el paciente quemado crítico se presenta un tercio de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, por lo que los 2 tercios restantes de la respiración total
son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. Los marcadores de estrés permanecen elevados hasta transcurridos 250 días posteriores a la agresión, lo cual coincide con resistencia a la insulina e hiperglucemia de estrés. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno que se asocia con la resistencia a la insulina. Este estrés del retículo endoplásmico es sensado por diversas clases de enzimas que son responsables de fenómenos de transcripción, traslación genética, desplegado, translocación y secreción proteica. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se ha estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual representa una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. A continuación, 5 alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. 1. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. 2. Favorece el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura. 3. Aumento persistente en los niveles de glicerol. 4. Descienden los niveles de cuerpos cetónicos. 5. Aumentan los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Debido al estrés oxidativo producido, se origina una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas por el aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, particularmente de los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio y zinc. Veamos ahora por último el abordaje nutricional en la lesión térmica, nutrición. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar esta nutrición enteral? Lo más rápido posible. 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Reducción de la estancia en unidad de cuidados intensivos y de la infección en heridas. Modula la respuesta hipermetabólica. Disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas y mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal son las contraindicaciones para la utilización de la nutrición enteral. En estos casos se justifica la administración de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Para adultos se recomienda la ecuación de Toronto, la ecuación de Carlson o la ecuación de Harris-Benedict, se muestran en pantalla. Y para los niños, la más apropiada en un estudio comparativo de fórmulas para niños quemados es la de Galveston de 1990, en la cual también considera área de superficie corporal y área de superficie corporal quemada. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? En cuanto a los carbohidratos, va del 45 al 50%. Solo se debe cuidar no superar 1.400, 1.500 calorías por día como hidratos de carbono. Los gramos por kilogramo por día van de 5 a 7. En cuestión de lípidos,
debe ser menor al 30% de las calorías no proteicas y en gramos representaría de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso por día. Por último, en cuestión a proteínas, sería menor al 20-25% del aporte calórico total y sería representado del 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Mencionamos algunos ejemplos. Glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo por día. Cobre de 4 a 5 miligramos. Selenio 300 a 500 gramos. Zinc 25 a 40 miligramos. Cromo 15 miligramos por día. Vitamina C de 1 a 3 gramos por día. Vitamina D. En este caso sería para menores o igual a 70 años, 600 unidades. Vitamina A, 10,000 unidades. Vitamina E de 20 a 25 unidades. Y en calcio, de acuerdo a valoración médica. Por mi parte es todo. Espero haya sido de su agrado y utilidad. Gracias por su atención. Este fue el momento 3 de la evidencia de aprendizaje.